bueno, como se los había prometido, estoy acompañado de dos viejos amigos. Eso de viejos es por el tiempo que nos conocemos. No tiene nada que ver con otra cosa. ¿Ah? También iba a decir dos periodistas de peso, pero ya eso iba a ser demasiado directo. Andiolo Ceballos y Rolando Díaz. Grandes amigos, grandes colegas. Bienvenidos, gracias por estar conmigo esta noche. Además, en el programa inaugural, Andiolo, Rolando. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, hace muy poco nos hemos saludado mutuamente cuando celebrábamos el Día del Periodista, y yo le escuchaba a Rolando en su editorial decir, en realidad hay poco que celebrar, y una de las cosas que Rolando decía es como lamentablemente, muchos medios de comunicación han sido muy insensibles, indolentes, con gente que, formando parte de lo que conocemos como población vulnerable, sin embargo, los sacaron a las calles a trabajar y muchos de ellos ya no están con nosotros. Y quiero empezar tomando esa reflexión que hacía Rolando como un homenaje a nuestros compañeros que han partido y a quienes día a día se esfuerzan por hacer de este trabajo el más noble de los oficios. Reinaldo, y si tú me permites, por favor, hacer un paréntesis en esta conversación, una historia que de repente no la sabe Andiolo, y que tú y yo la conocemos perfectamente. Es una noche donde estaba frente a esta computadora, en las redes sociales, y por una noticia en las redes me entero que había fallecido Andiolo Ceballos. Y yo te llamo por teléfono. Y fue algo durísimo, y mi familia no me deja mentir, Andiolo, que derramando lágrimas estaba escribiendo la despedida a un gran amigo. Porque sabes que nos conocemos desde el siglo pasado, nos conocemos de los 90, y ir a la partida en un momento muy duro y donde la gente estaba sumamente sensible, y tras cuernos, palos y encima saber que Andiolo ya no estaba con nosotros. Y lo converso, yo te llamo, tú entras en las redes y de pronto tú me llamas y me dices, Rolando, Andiolo, es falsa la noticia, Andiolo está vivo. Y qué gusto que el destino haya querido que las cosas vayan como han ido y que hoy estemos compartiendo una mesa de conversación. No hemos podido todavía conversar sobre este tema, Andiolo, pero te mando un gran abrazo y estoy muy emocionado de poder compartir una mesa después de tantos momentos tan difíciles que te ha tocado vivir y que y a la distancia también nosotros lo hemos sentido. Así que un gran abrazo, hermano. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Reinaldo. Efectivamente, he pasado momentos muy difíciles, dramáticos, y por ahí no faltó un comentarista o un periodista ligero que dijo, ¿no?, que ya había fallecido, cuando en realidad no contrastó la información que tenía, y yo creo que por ningún lado nadie de manera oficial dijo que yo había dejado de existir, ¿no es cierto? Lo que pasó es que yo me interné, sí, en el hospital, estuve ahí esperando el turno, porque éramos como casi 50 personas esperando en una sala muy grande. Hay personas que estaban naturalmente en una situación mucho más terrible que el que yo tenía, pero no pasaba pues de una situación delicada que ameritaba atender con urgencia. La situación ameritaba, pero no era una cuestión extrema. Felizmente fueron uno o dos personas, pero la mayoría reaccionó de inmediato, se aclaró el tema, y aquí me tienes de pie y combatiendo nuevamente. Gracias a Dios. Yo creo que vas a tener que escribir, Andiolo, esa experiencia que has vivido, porque fueron momentos duros. Tú me has contado circunstancias muy extremas, ¿no? Que mucha gente, que muchos peruanos probablemente estén pasando ahora mismo también. Sí, definitivamente. Y yo tenía una casi doble situación complicada, porque mi esposa ya estaba en UCI, en ese mismo hospital, y yo salía de mi casa dejando a mis dos menores hijos con una hija política, ¿no es cierto?, también en menor de edad todavía. O sea, si bien es cierto que tiene su compromiso, pero no tenía la madurez suficiente como para manejar una situación así.
Entonces es dramático y incluso en la casa yo ya estaba aislado de mis hijos y yo que quiero tanto a mis hijos no lo podía ver, no podía conversar con ellos, no comía con ellos, entonces estábamos aislados, ¿no? Hace días que no hablaba con ellos y lo peor, ¿no? Tener que dejarlos en una situación así y mi esposa en UCI, ¿no? Para mí es verdad terrible. Y la otra cuestión, yo llego al hospital con la idea de que llegas a emergencia, como lo vemos a veces en la televisión, ¿no? Ingresas, te atiende rápido un médico, pasas de inmediato, te pasan a la cama, al piso y bueno, ya tienes atención. Y no es así, lamentablemente no es así. Llegas a emergencia, encuentras a las 50 personas. Yo ingresé, por ejemplo, el día 8, a las 7, 8 de la noche más o menos, y existía para el hospital yo recién al día siguiente, a las 7 de la mañana, porque mientras atendían a todos, hay un solo equipo en el hospital, en el área de emergencia, mientras atienden a todos, bueno, obviamente tienen que esperar tu turno, ¿no es cierto? Te atienden y había pasado 12 horas para que me atiendan. ¿No es cierto? Entonces cualquier paciente que está en una situación mucho más grave que yo se muere. Exacto. Son 12 horas y había un solo equipo de 5 o 6 personas atendiendo a todos. Lo ideal hubiese sido que hubiera pues, por lo menos 5 equipos con la misma cantidad de gente para atender a los pacientes. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Y después la espera en los pasadizos, que es complicado. Lo hemos visto en la televisión en Arequipa, en Iquitos, pero no. También ha sido lo mismo en el hospital, en el hospital emblema del país, ¿no es cierto? Y pasa en las mejores familias. Es cierto, y por eso aquí, Rolando, ahora, yo lo Reinaldo. Sí, dime, Rolando. Sí, acá hay dos escenarios interesantes que quisiera ponerlos sobre la mesa. Me parece que esta sobreexposición que han tenido los reporteros debió ser más regulada. O sea, salieron a la casa la noticia, yo ya no estoy en una jefatura hace muchos años de prensa, pero yo le hubiera recomendado a los reporteros que la vida es primero, que no tienen que estar como muchos estuvieron lo que pasó con Buchanan, o sea, en primera línea, muy cerca de la noticia, una persona que ya estaba en la tercera edad y que estaba corriéndose muchos riesgos. Entonces, aquí ha debido de haber una autorregulación que tendría que haber dependido de los mismos directores. Yo sé que no es lo más político con los colegas decir algo como esto, pero me hubiera gustado mucho estar más preocupado por la integridad física del reportero que por la noticia. Y muchos de ellos, si bien es cierto, no han perdido la vida, pero se contagiaron. Totalmente de acuerdo. Y otro escenario para terminar esta idea... Sí. Para terminar la idea, Reinaldo, y otro escenario de dos noticias que yo vi en momentos que había mucha incertidumbre y duda, un informe en la selva central de un tipo que pierde el conocimiento, los medios de comunicación se acercan, fue en Oxapampa exactamente, y el tipo se levanta y se pone a gritar, y los reporteros decían, aparentemente estaría con coronavirus, y el tipo estaba en estado de ebriedad, simplemente. Pero uno... Les hablo mayo, cómo estaba nuestra salud mental en mayo de todo esto. Pensábamos que era el coronavirus y que la gente se estaba muriendo, se caía, se levantaba y había muchas dudas de qué cosa es lo que podía pasar. El tema del informe en microondas en 3 canales de televisión, de un cajón, de un féretro en la puerta de una casa, y que la gente decía, se están muriendo, los están enterrando en las calles. La verdad de eso es que era una persona que no había pagado realmente el servicio, el velorio, el sepelio, el servicio, no lo había pagado, pero lo estaban devolviendo, claro, ante una situación de contagio y todo, pero me parece que uno, ha habido una sobreexposición irresponsable a vista y paciencia de los jefes, y dos, creo que ha habido una dosis sórdida de morbo en la noticia que ha terminado por enfermar la salud mental de la sociedad, y esto puede ser irreversible. Eso quería poner sobre la mesa. Es muy importante lo que señalas. Andiolo. Es muy importante porque creo que hemos perdido la perspectiva, ¿no? Yo he hablado aquí durante todo el tiempo de cuarentena, desde iniciado el estado de emergencia, con diferentes representantes de gremios, por ejemplo, de profesionales de la salud, y uno y otro repetía, no somos héroes.
Somos profesionales, somos médicos, tenemos familia, nos esperan en casa, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis padres, con quienes vivo. No somos héroes, no queremos que se nos trate como héroes, sino como profesionales, que se nos respete la dignidad de profesional y que se nos proteja. Porque era, en realidad, pasaban los meses y no llevaban los elementos de bioseguridad para los profesionales de salud. Bueno, lo mismo aplica para los periodistas. No somos suicidas, no somos suicidas, y esto tiene que pasar por quienes dirigen los medios, por quienes dirigen los equipos de prensa también, desde luego, porque no está la vida pues antes que la noticia. Lo ha dicho Rolando muy claro, hay ciertos mitos que creo que hay que empezar a tirar abajo, ¿no? A tirar abajo. Bueno, creo que es un buen inicio, y yo iba a decir también que aquí hemos sido muy críticos porque, dada la gravedad de la situación, ciertamente los mensajes que vienen de nuestras autoridades, algunos de ellos muy responsables, han generado situaciones que después hemos lamentado. En algún momento entendieron y dijeron, hemos comunicado mal, necesitamos comunicar mejor. Parece ser el común denominador de todos los gobiernos, la ausencia absoluta de una estrategia comunicacional para llegar a la población de manera más efectiva. ¿Cómo evaluarían, Rolando, Andiolo, el rol que ha cumplido el Ejecutivo, más propiamente dicho, en el aspecto comunicacional con respecto a la opinión pública y a la gente? Ha habido situaciones extremas, Andiolo, Reinaldo, situaciones extremas que le ha costado muy caro inclusive a gente que estaba tratando de reinventarse. Recuerden ustedes que una mañana amanecimos los peruanos diciendo obligatorio el uso de guantes. 6 de la mañana. Mucha gente en ese momento, confesión de parte, tengo amigos que les pasó esto, que durante la mañana hicieron una compra fuerte de guantes para hacer un negocio. Recuerden que eran días en los cuales la gente decía, ¿y ahora cómo me reacomodo? Al mediodía se decía que no iba a ser obligatorio el uso de guantes. O sea, ese tipo de cosas que uno se decía, pero ¿a qué está jugando? Somos tan irresponsables a nivel ejecutivo que podemos decir es importante y obligatorio, y 5 horas después cambiar, ver un ministro de salud que está entregando los combos con medicamentos que semanas después dice que no deberían de entregarse. O sea, está bien que haya cierto nivel de exploración desconocida de lo que se venía, pero esto ha sido una situación extrema. Se puede perdonar en el tema médico y en el tema educativo de repente que no estábamos preparados, pero en el tema de los bonos es un tema técnico, por ejemplo. El que no hayan llegado los bonos de una manera ordenada y que lo hayan recibido asesores del Congreso, gente que no necesitaba los primeros bonos, y que uno se iba o veía los informes de lugares en extrema pobreza que no habían recibido, este no es un tema que vamos aprendiendo en la pandemia. Eso se puede justificar por el tema de salud. Pero un tema técnico como este, claro, en un país donde ni siquiera pudimos hacer decentemente un censo se puede entender. Pero un problema como este, donde era tan necesario que el bono verdaderamente llegue de manera ordenada y no contagie. Han habido personas, yo lo escuchaba a César Alfredo Viñolo decir que había en el Banco de la Nación gente de la tercera edad que llegaba a la ventanilla y le decían, no le corresponde hoy día, venga dentro de 2 días. Y ya habían llegado, habían hecho cola toda una mañana. Esas cosas no tienen que ver, creo yo, la pandemia, sino un buen nivel organizativo de carteras ministeriales que han tenido titulares que no han dado la talla. Andiolo. Definitivamente el nivel de desorganización ha sido terrible. Para continuar con lo que tú has mencionado, por ejemplo, en el tema del Banco de la Nación, por lo menos sé de 2 personas que fueron a la agencia de San Juan de Miraflores, sabía que su familiar estaba enfermo, estaba en cama, y fue su hijo a cobrar por la justificación del caso, no le pagaron. O sea, primero la insensibilidad, segundo es que no tienen la mínima idea de lo que tienen que hacer. O sea, primero, no había una buena comunicación, insensibles, y el otro tema, no estamos preparados para una situación complicada como esta, ¿no es cierto? Para empezar, solamente el tema de salud y el tema de educación, cruciales en la vida de un país, de una sociedad, no la tenemos, no hemos estado preparados y no lo estamos. A veces dices 30, 40 años atrás que no hemos hecho nada.
200 años no hemos hecho absolutamente nada. La plata nos las hemos gastado en cualquier cosa. Hemos tenido gobernantes, congresistas, autoridades que han sido unos mercenarios, que han hecho mucho daño al país. Si bien es cierto, algunos habrán hecho cosas importantes, productivas, pero la mayoría de ellos, ¿qué han hecho? Han ingresado al poder para beneficiarse. Cierto. En el grupo o personalmente. Y la mejor muestra, tenemos casi todos los expresidentes procesados, investigados, algunos ya no están con nosotros y algunos corridos. Entonces es una pena. Y encima de toda esta cuestión que no haya habido pues una buena política comunicativa ha sido pues el detonante de todo este desastre que hemos tenido, ¿no? En el tema, por ejemplo, el tema de los bonos. O sea, no han pensado en que debe crearse un sistema para que todos los peruanos, pues, si tienen su DNI, ¿por qué no tienen una cuenta corriente? ¿No es cierto? Una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación o cualquier cuenta. Debe ser una cuestión como una cuestión obligatoria tener una cuenta de ahorros. Ahora, eso debe ser indispensable. Ahora que tienen los DNI, los modernos tienen chip, entonces, ¿por qué no? Entonces, eso sería una muy buena alternativa. Esa es una muy buena propuesta. En realidad es inaudito lo que ha pasado, ¿no? Yo hablé en muchas oportunidades, entre otros, por ejemplo, con el doctor Marco Almería. Él me decía, yo tengo pacientes, y la persona se descuida, ya salió sin mascarilla, ya salió a hacer sus cosas. Yo le pregunto, ¿por qué usted hace esto, señor? Porque el presidente ha dicho que está bajando el índice, ¿no?, de contagiados. Entonces, cada mensaje de esa naturaleza, esa necesidad de tener algo que decirle a la gente, y no le decía las cosas completas, va a haber un nuevo bono, ¿verdad? Pero no dice a quiénes, cuándo, cómo. ¿Qué pasaba 24 horas después? Colas de gente en los bancos, en las agencias, contagiándose desde luego, ¿no? Imperdonable lo que hizo el señor Zamora. Yo le pregunté aquí, a los 3 días de levantada la cuarentena, él dijo que no había generado ningún efecto de contagio. Yo le dije, aquí yo lo llamamos de aquí, y yo le pregunté, usted dijo eso a los 3 días, y usted sabía perfectamente que eso no se iba a ver sino hasta 10 o 15 días después. Bueno, es que me preguntaron en ese momento, y en ese momento no había, o sea, un cinismo más grande que todo este canal, ¿no? Y eso, en realidad, eso es imperdonable. Casi hemos hablado de todo y casi no abordamos el tema. En la víspera de conmemorarse el Día del Periodismo, el presidente Vizcarra se refirió a los medios, pero dijo algo así, los medios que no son afines al gobierno. Entonces inmediatamente me saltó la pregunta, si el presidente Vizcarra se refiere a los medios que no son afines al gobierno, es porque hay los que sí lo son. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes y que cae de madura es, ¿un medio de comunicación, y particularmente la prensa, debe ser afín a un gobierno? ¿O está más bien, tampoco para ser oposición, pero está más bien para ser crítico, fiscalizador y para decir las cosas que a veces no se quiere que se digan? Acá hay un punto importante. Yo no puedo entender cómo durante tantos días no ha habido un momento en que los periodistas puedan decir, señor presidente, con todo respeto, esto no es una conferencia de prensa. La tecnología de hoy permite que tranquilamente, con una señal directa por las redes sociales virtual, los periodistas puedan hacerle preguntas al presidente. Sí que hayan filtros y que le den la palabra, pero todos nosotros que somos periodistas sabemos perfectamente que una conferencia de prensa donde hay una persona leyendo las preguntas y no hay una capacidad de poder repreguntar, eso es un remedio de conferencia de prensa. Y eso no podía pasar en una situación donde hay tantas cosas que preguntar y donde no había el periodista, pues hacía la pregunta, el relator le daba lectura, el presidente respondía a su antojo y a veces ni siquiera respondía, sino dribleaba dentro del poco conocimiento que puede tener el manejo de poder manejar la situación. No ha debido de ser una situación donde ha habido tantos días que se tenían tantas cosas que preguntar y donde pasaban cosas tan extrañas como que un día el presidente dice, vamos a invertir 600 millones de soles en tablets. Y al otro día aparece en resolución en peruano que eran 650 millones de soles. Impresionante. Disculpe, claro. Pero son 50 millones más. Rolando, y no es del dinero de él, es el dinero de todos nosotros. El tiempo es Entonces, el único... ¿Por qué?
El tiempo Sí, es el Reinaldo. único tirano que acá toleramos. Perdóname que te tenga que cortar, nos ganó el tiempo. En 30 segundos, Andiolo, por favor. No hay problema. Está bien, está bien. Andiolo, Sí, la misma pregunta, en 30 segundos. sí, correcto. En verdad es absurdo. En esas famosas conferencias se puede hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Es tan práctico y es tan fácil, es tan democrático que se puede hacer y lamentablemente no lo hemos visto y no los periodistas, ¿verdad? No han tenido la oportunidad de cuestionar, de criticar algunas cosas que estaban malas. Si bien es cierto, algunas cosas están buenas, pero con las cosas malas que se presentan, lamentablemente no ha sido bueno para el país. De acuerdo. Bueno, nos queda mucho por tratar, así que los comprometo también para quedarnos en cualquier otro momento. Estuvimos con Rolando Díaz y Andiolo Ceballos, periodistas de los que marcan, de los que dejan huella. Bueno, ya para despedirnos, los nominados, Perú.